Y aquí estamos, iniciando un poco nuestro sexto año de emisiones ininterrumpidas de Historias de la Argentina Secreta aquí por ATC. Hoy dándoles la noticia de una nueva distinción, en este caso la que nos hiciera llegar por una encomienda, porque no pudimos estar presentes en su otorgamiento, que nos hiciera llegar, digo, la hermosa gente del Club de Leones de la provincia de Entre Ríos, concretamente de la localidad de Paraná. Les estamos realmente muy agradecidos y nuevamente este testimonio, como tantos otros que hemos recibido, nos compromete, nos reafirma el compromiso de seguir hurgando en nuestra realidad, de seguir mostrando el rostro desconocido de nuestro querido país. Un rostro desconocido que se extiende de la cordillera al mar y de la Quiaca hasta el confín de la Antártida. Y pensando un poco en el mar, pensando en esa vasta región a la cual le damos la espalda, también estamos, ¿por qué no?, pensando que ese mar no solamente conserva las riquezas de nuestra fauna, sino también la riqueza de nuestra historia. Yo diría que cada rinconcito de ese mar, cada pedacito de costa patagónica, encierra tantas cosas realmente, encierra tanta riqueza en su gente, en su potencial turístico, lanero o minero, pero también en la historia y en cosas de vida. ¿Te acordás cuando Carlos Cendrón en Puerto San Julián un día encontró un barco hundido y parece ser que es un barco de Magallanes? Mirá vos. ¿Y te acordás cuando en el Río de la Plata una vez con vos fuimos a buscar un galeón inglés? Hace muchos años, ya éramos muy jóvenes. ¿Te acordás? ¿Te acordás de todo eso? ¿Y te acordás lo que hiciste la semana pasada? Tratando de bucear en la bahía de Camarones, en la provincia de Chubut. Pero no solo trataba eso, sino que lo lograron también nuestro camarógrafo y nuestro ayudante, Guillermo Magadán, y el camarógrafo Maciel, lograron meterse unos cuantos metros abajo del agua. Viendo, no pudieron meter la cámara porque realmente se mojaba mucho. ¿Te acordás cuando se te rompió el estanco para poder grabar abajo? Pero en principio, a mí me gustaría, o sea, en realidad lo que me gustaría a mí es contarle de los langostinos y de las centollas que ha sido doña Clelia, de la calidez de la gente del pueblito este de Camarones, de lo bien que la pasamos, de lo espectacular que es Landini, el contraste que había entre la rigidez de Landini con su barrita de chocolate y el correspondiente
pedacito de carne al mediodía porque con eso se cumplían las calorías, qué sé yo, y lo bien que te atendían después en el pueblo con corderitos y mariscos y todo lo demás. Pero ustedes fueron a hacer una investigación histórica. Por eso, me gustaría mostrar, aunque sea una foto del protagonista, porque está destrozado ahora el protagonista. Y es una reliquia histórica. Es una reliquia histórica. Lo vemos aquí en pantalla. Lo vemos en pantalla del transporte villarino, aquel que trajo los restos de San Martín en 1880, y que después tuvo una historia, pero esa mejor no hablemos ahora, porque el programa trata casi todo de ella y de los esplendores del paisaje. Bueno, Felipe Pérez lo va a poner en pantalla. ¿Los pondrá? Sí, claro que sí, ahora mismo. Este es el esplendor del mar austral argentino. Estamos en Bahía Camarones, aparentemente un simple accidente de la entrecortada costa del sur dentro de la provincia del Chubut. Aquí, en la mayoría de los casos, se impone el silencio. La contemplación de un paisaje que parece exceder la dimensión del hombre. El viaje que emprenderemos irá de una punta a otra de la bahía. Desde la denominada Punta Roja, en el extremo norte, hasta el increíble Cabo Dos Bahías, en el extremo sur. Aunque este rumoroso mar y sus playas de piedra y conchillas serán el marco de referencia a todo nuestro andar. Más allá de la geografía, descubrimos a sus habitantes, al cálido pueblo de Camarones, y, por sobre todo, a la gesta de un grupo de buzos que se ha propuesto rescatar una de las reliquias históricas más importantes de cuantas se hallan hundidas en el Océano Atlántico. El transporte villarino, aquel que trajera los restos del general San Martín a nuestro país hace ya 100 años. Estamos en Punta Roja, a menos de 300 kilómetros de Rawson, la capital provincial. Desde aquí ya se puede notar el complejo sistema de pequeñas caletas, restingas, islas y acantilados que conforman la costa. No es fácil llegar a este lugar. Se debe atravesar un complicado sistema de caminos internos de las estancias ovejeras de la zona. Decenas de tranqueras para abrir y cerrar. Pero la experiencia vale la pena. Por el paisaje, por la gente y por la fauna que encuentra en este lugar a un verdadero paraíso. Y de pronto, la primera sorpresa. Una pingüinera que no figura en ninguna guía turística. Es que lo inaccesible de la zona asegura un tranquilo reparo, a salvo de toda depredación. En rigor de verdad, trepando desde las rocas costeras y pasando los arenales cercanos, los pingüinos invaden literalmente los campos y forman, al abrigo de los arbustos, sus nidos. Llegamos cuando todavía quedan algunos recién nacidos cuyas madres no les han enseñado a nadar. Tuvimos un guía espontáneo, Eusebio Alvar, encargado de una estancia vecina. Tiene 49 años y 4 hijos. Trabajaba en la cordillera, pero eligió el mar y explica sus razones. Yo soy nacido y criado en la Patagonia. Entonces, no sé cuál será la parte tan dura para vivir, porque como soy nacido acá, yo no conozco los otros lugares, ¿no es cierto? Para mí es fácil vivir acá. Porque el que está acostumbrado a vivir en la Patagonia, imagínese, usted sabe, si va a carnear un animal, sabe aprovechar toda la comida que puede hacer, todo, ¿no es cierto? Todo casero, acá se hace todo casero. Y los lugares fríos, no podés vivir tranquilo. Donde hay frío, que la vida es más dura, ¿viste? Es todo difícil. En cambio, yo he vivido en la cordillera y acá me encuentro mucho más fácil para vivir. Tranquilidad. Y tiene que no es tan frío y la pesca y muchas cosas más. Don Eusebio es amante de la pesca. Después de sus años en las cercanías de Esquel, no deja de sorprenderse que haya habitantes patagónicos que todavía no le den la importancia debida al mar y a sus riquezas.
Toda esta gente que vive acá tendría que tener facilidades para vivir de la pesca, de vivir, no vivir solamente de la carne de la oveja, ¿vio? Vivir de la pesca y de muchas cosas, aprovechar el mar. Y nadie lo aprovecha acá. Vive de espalda al mar, no le dan la importancia que realmente tiene. Yo pienso así, ¿no? Casi es obvio repetirlo. Aquí muchas veces se impone el silencio. La contemplación de la naturaleza en sus más mínimos detalles. Como el andar de estos pingüinos, con su rutina de ir y venir hacia el agua, en busca de comida. Torpes en tierra, ágiles en el mar. Simpáticos siempre. También es importante señalar un dato, para valorar aún más el espectáculo. Son muy pocos los países del mundo que pueden contar con asentamientos de especies marinas en sus costas continentales. En ese sentido, la naturaleza ha sido pródiga con la Argentina. Casi en el centro geográfico de la bahía, como perdido en la inmensidad, aparece el pueblo de Camarones. El epicentro, la caja de resonancia de toda la vida cotidiana de la región. Tiene solo 1000 habitantes, unidos por un espíritu y un denominador común, su amor al mar. Fue fundado en el año 1900, un 10 de octubre, pero las crónicas registran la existencia de pobladores desde mucho antes. De hecho, lo veremos más adelante, se afirma que aquí se realizó la primera fundación de una ciudad argentina, antes que Buenos Aires. Lo cierto es que todo el que llega quiere quedarse. Hay mucho en el ambiente que atrapa. Clelia del Gorriaga hace 47 años que llegó y cuenta su experiencia. Para mí todo es lindo, el mar, desde ya es lo más hermoso que tiene Camarones es el mar y es lo que atrapa, porque realmente quien viene acá no lo puede dejar. Yo puedo decirle que yo fui una de las que cuando llegué acá me puse en campaña para irme de Camarones y hace 47 años que estoy acá y me ha sido imposible, porque esto es tan lindo, el clima a pesar de los vientos, nos acostumbramos a él y sin el viento no podemos estar. No tenemos un verano muy riguroso, entonces nos sentimos muy cómodos aquí. Hemos vivido años difíciles, cuando el camino todo era de tierra, cuando se tardaba un día entero para llegar desde la localidad más cercana que es Trelew, se salía a la mañana y se llegaba a la noche, cosa que ahora lo hacemos en 2 horas y media ese trayecto, con el camino de asfalto que tenemos, así que un camino hermoso. Y eso hace más llevadero, más placentero la vida acá. No resulta tan duro. Después la gente, uno se ambienta con ellos, se aclimata y por eso a la gente que viene siempre les digo que hay que pasar un año acá, hay que pagar el derecho de piso, después no se quiere ir nunca más. Camarones tuvo muchos vaivenes en su historia, muchos relacionados con la actividad pesquera. Catalina Eterovich de Mairal memora el fortalecimiento del casco urbano cuando unos vecinos recurrieron al recién asumido presidente Juan Domingo Perón, quien pasó aquí buena parte de su infancia. Ha sido un pueblito ganadero, que fue evolucionando poco a poco. En el año 1900, yo vine en 1949, era un pueblito ganadero. En ese entonces Camarones pertenecía a gobernación militar. Había acá unos vecinos que eran amigos del general Perón y
Estos vecinos eran el señor Tolosa, el señor Raval, el señor Verdó, y los invitó a Buenos Aires, y esta gente iba con el pedido porque Camarones carecía de agua potable, carecía de luz, no había luz, y bueno, la escuela ya se estaba haciendo, como en la gobernación militar, y el edificio, el centro cívico, que vendría a ser la municipalidad. Aunque un día el naufragio del transporte vizarino también marcó otro hito. Fue en la Isla Blanca, a la vista del pueblo. El 9 de marzo de 1535, el conquistador Simón de Alcazaba y Sotomayor recalaba en Caleta Horno, a 28 kilómetros de Camarones. Allí fundó un pueblo, hasta con una iglesia de lona en la que se rezaba misa todos los días. Así comenzaba a gestarse el patrimonio histórico del lugar, que se suma al lanero, al minero y al turístico. Aunque para Clelia del Gorriaga, su gente también es un patrimonio insoslayable. La Patagonia es hermoso, hay paz, hay tranquilidad, hay buena gente también, sin despreciar a la gente de otros lados, pero acá todavía estamos viviendo sin la maldad, sin la envidia, sin el robo, y eso vale mucho. La llave en las puertas no se conoce aquí, por lo menos en mi casa las llaves no existen. Y tengo un residencial y puedo decir a la gente que con toda comodidad pueden dejar sus cosas y con seguridad que no les va a faltar nunca nada. La escuela albergue es una sorpresa que brinda el pueblo. En el edificio viven decenas de chicos llegados de las zonas rurales para completar sus estudios. También funciona allí una escuela secundaria que espera poder contar con su edificio propio algún día. Todos los vecinos parecen ser fanáticos admiradores del lugar, como Honorio Hernando, de 62 años. El potencial económico de Camarones es la cría de ovino, ¿no es cierto?, la explotación agropecuaria. Eso es lo fundamental, la base, la fundación de esta comunidad, de este pueblo, que uno lo va viendo, ¿no es cierto?, en los pocos años que llevo viviendo en él, va progresando, cómo se va ampliando, ¿no es cierto? Y ya le vuelvo a reiterar, es la parte agropecuaria con lanas supra prima merino australiano, que es, ¿no es cierto?, lo bueno que tiene lo que es Patagonia en lanas buenas. Y ahora aparejado con esta actividad de la fauna etícola, donde se llegó a conseguir no hace muchos años una infraestructura, un puerto que está dando, ¿no es cierto?, albergue a mucha actividad que por momentos, según de acuerdo a la explotación, aumenta, a veces disminuye, pero tiene un motivo de ser para un potencial para la comunidad y con futuro, ¿no?, siempre que se siga ampliando la cosa. La vida de estos días en Camarones está alterada. Es que nuevamente ha llegado el grupo de buzos historiadores que encabeza Enrique Alberto Landini, un periodista que se ha propuesto rescatar la mayor cantidad de elementos posible del transporte vizarino. Un ancla del buque está en la Plaza del Pueblo, otra, también rescatada por él, en el Instituto Nacional San Martiniano. Marcelo Gil, vicepresidente del Centro de Actividades Subacuáticas de Buenos Aires, no oculta su admiración por Camarones. Creo que se vive mucho más acá. Mismo uno se pone a hablar con la gente y yo creo que hasta no tiene maldad la gente acá en el interior principalmente, me refiero más al interior. Es totalmente distinto al típico porteño, ¿no es cierto?
Y el pueblo, bueno, el pueblo me gustó mucho. Pienso que, bueno, para los que nos gusta el contacto con la naturaleza, sería un pueblo ideal para poder vivir acá. Cada año, durante 10 días, este grupo realiza las difíciles tareas de localizar y rescatar piezas del Villarino que irán a parar a distintos museos e institutos nacionales y de la provincia del Chubut. Bucear en aguas tan claras puede ser un placer, aunque, como sostiene Flavio Pose, un porteño de 27 años, no siempre es fácil la tarea de rescate. No hay prácticamente infraestructura de buceo, tenés que trasladarte con tus propios equipos, en lo posible también para recarga de botellones, porque si no, no hay posibilidades hasta Madryn de conseguir recarga de botellones. Aparte, otra cosa negativa sería el frío de las aguas, que es bastante, se siente bastante. Son 10 grados, 11 grados, que es bastante frío eso. Pero tenemos esta zona que es bastante virgen en cuanto a buceo, no está prácticamente visitada por gente. Y hay mucha fauna, muchos peces que al no tener contacto con el hombre no tienen ese temor a acercarse y son muy dóciles, ¿no? Se acercan a uno, hay mucha curiosidad, por ejemplo, en cuanto a los lobos también, los lobos marinos que abundan en esta zona, se acercan a jugar con uno, se acercan y no me demuestran temor hacia el hombre. Mientras los 5 integrantes de la expedición van clasificando los restos que extraen cada día, Landini aporta algunos datos sobre la singular historia del transporte Villarino. El buque fue construido en 1880 por los astilleros Camel de Liverpool, en Inglaterra. Tenía una eslora de 56 metros. Estaba artillado como buque de guerra y desarrollaba una velocidad superior a los 12 nudos. El 28 de mayo de 1880 llegó a Buenos Aires trayendo al país los restos de San Martín. 19 años después, vale decir, hace casi un siglo, encallaba y naufragaba en las Islas Blancas, frente a Camarones. Landini no oculta su preocupación por el desprecio que se ejerce sobre los patrimonios históricos en la Argentina. Después de haber visto que en el caso particular del transporte Villarino ha estado abandonado durante 90 años y nadie se ha ocupado por investigar sobre qué hizo este buque y nadie se ocupó de conseguir restos con destino a los museos, el Museo del Naval de la Nación solo tiene hasta este momento una maqueta del buque en madera y 2 fotografías originales de la época del naufragio, pero absolutamente ningún otro resto. Yo pienso que la historia argentina está muy poco explorada, sobre todo quiero pensar que por ignorancia y no por desidia. Mientras los preparativos de botes y de los sofisticados equipos siguen, Landini, un incansable y a veces solitario buceador de la historia del barco, sigue aportando datos para esta historia. Insiste en un concepto: muchos son indiferentes por el desconocimiento total que existe sobre el tema. La gente desconoce absolutamente la historia de este buque y se interesa sobremanera. He dado acá una charla en los chicos del colegio y están fascinados porque siempre oyeron hablar del buque, pero nunca supieron su historia y su intervención en la colonización de nuestro sur, y tampoco saben cuáles fueron los motivos concurrentes que se tradujeron en su pérdida en la noche del 16 de marzo de 1899. Dicen que cada barco tiene una historia propia, que marca una personalidad que lo diferencia del resto. El transporte Villarino es, a juzgar por la gran cantidad de anécdotas documentadas, uno de los buques de mayor riqueza histórica de la Armada Argentina. En sus 19 años de vida hizo de todo.
En distintas azonadas militares fue leal y rebelde. Hubo un fusilamiento a bordo y fue uno de los buques que más ayudó en la campaña por poblar la Patagonia y custodiar la soberanía en nuestros mares australes. El 5 de febrero de 1881, a las 13 horas, el Villarino zarpó del puerto de Buenos Aires en su primer viaje al sur. Por decreto firmado por el presidente Roca, comenzaba su transporte de pasajeros y carga. En aquel primer viaje, llevaba 16 pasajeros de primera clase, 5 de segunda. Su carga era de 250 toneladas, más 13 encomiendas. Estaba al mando del comandante sargento mayor Federico Spur y llevaba una tripulación de casi 70 hombres. Su destino era Bahía Blanca y Carmen de Patagones. En 2 años realizó 16 viajes con idéntico recorrido. Fue recién, en 1883, cuando se le encomendaron en sus misiones puertos de más al sur, llegando hasta Santa Cruz. Pasó luego un periodo de descanso en el que se le efectuaron reparaciones de todo tipo. Participó después en las expediciones que construyeron el faro del fin del mundo en la isla de los Estados. Hasta allí llegó después en otros viajes para reaprovisionar a los puestos de la Prefectura Nacional Marítima. En casi todos sus periplos, debió realizar tareas de salvamento de otros buques que habían naufragado intentando el mismo derrotero. A fines de 1885, se dirigió hacia el Cabo Vírgenes, ante la noticia que allí un grupo de chilenos estaba explotando los ricos yacimientos auríferos del lugar sin ningún tipo de autorización. Fondeó a tiro de cañón de los intrusos. La sola presencia del buque puso fin a las andanzas de los depredadores extranjeros. Una historia rica que merece que muchos hombres como Landini le dediquen gran parte de su vida, para que en el futuro nadie olvide esa gesta que hoy sí está olvidada. Al grupo inicial de buzos, integrado por Enrique Landini, Flavio Pose, Marcelo Gil, Eduardo Pérez Arauz y Mario García, se le sumó personal de la Prefectura de Camarones, el deportista José Valente y los documentalistas de historias de la Argentina secreta. Landini cuenta algunas anécdotas de su comienzo en 1982. En 1982 tuve la suerte que en el primer viaje que hicimos a las Islas Blancas, el mar estaba absolutamente en calma y fondeé directamente sobre los restos del buque. Impaciente por ver qué había debajo del agua, ya con el equipo de buceo puesto, pero sin el tubo de aire comprimido, miré con un visor como usan los pescadores filipinos para ver las esponjas en el fondo del mar. Miré y cuando vi que el ancla estaba exactamente en medio de los restos de la bodega del buque, enganchada en un trozo de bronce, bueno, me olvidé de que me faltaban los tubos y me arrojé al agua para rescatar la pieza.
Y tuve que volver, por supuesto, a buscar el tubo, porque cuando respiré por el snorkel me tragué un montón de agua. Ya estamos en el islote menor del conjunto denominado Islas Blancas, en el que naufragó el Villarino. Aquí, en el atardecer del 16 de marzo de 1899, cuando el barco navegaba a media marcha, aprestándose para su llegada a Bahía Camarones, encalló el Villarino. Pese a la rápida orden de atrás a toda fuerza, no pudo zafar. La bajamar comenzó a las 20 horas. La suerte estaba echada. Landini aporta más anécdotas sobre la vida del barco. Otro de las cosas interesantes que hizo el Villarino, además de colonizar durante 19 años todo el sur de nuestro país y aprovisionar todas las subprefecturas y llevar detenidos y trasladar a liberados y el personal de custodia, iba regularmente una vez por mes a la prisión de la Isla de los Estados. Justamente allí, en el 25 de mayo de 1884, se inauguró el famoso faro del fin del mundo, construido durante la expedición del mismo año del comodoro Augusto Lacerre, edificado con materiales y con personal que transportó el buque Villarino. Además, en 1890 fue rebelde y creo que fue el único buque de la Armada que llegó a cañonear la Casa Rosada. En todo el islote hay restos esparcidos. Es que, en forma increíble, el Villarino fue usado más de una vez de blanco de tiro de barcos de la Armada. El buque había quedado enclavado en un canalcito de este islote y se partió cuando la marea bajó más de 5 metros en pocas horas. Flavio Pose intenta explicar sus emociones al rescatar elementos con tanta historia incorporada. Es una pasión esto, tanto para mí como para cualquiera de nosotros. Es sinceramente una emoción grande bucear en los restos de este buque, porque no es un buque normal, un buque común, es un buque que tiene parte de la historia nuestra. Fue el buque que repatrió los restos del general San Martín y tiene esa importancia histórica, ¿no? Y es una emoción grande, te repito, para nosotros bucear en él y bueno, creo que el resto de nuestros compañeros también estuvimos buceando en él con un nudo en la garganta, ¿no? De la emoción. Dicen que bajo el agua el contorno del barco se hace nítido, pero también afirman que en estos 100 años transcurridos desde el naufragio, el mayor daño, irreparable, fue causado por hombres desaprensivos que se llevaron casi todo aquello que pudiera ser de valor como chatarra. ¿Merecía el Villarino semejante despropósito? Por supuesto, estos interrogantes se plantean a la hora de los análisis, ya que bajo el agua los buzos viven las cosas de otra manera, de acuerdo a su propia historia y vocación, como lo manifiesta Marcelo Gil. La verdad, desde chico siempre me gustó el tema del buceo. Creo que todos recordamos la serie de Casa Submarina o la de Mike Nelson. Y bueno, me parecía un poco, a esa edad me parecía algo inalcanzable. Tal vez un poco lo de un chico hoy día que llegue a ser astronauta, algo así. Llegar a tener todos esos equipos encima y poder moverse en un ambiente que no es el nuestro. Y bueno, tener ese contacto con esa vida que no estamos acostumbrados a ver. Aparte se siente una paz, una tranquilidad muy grande, más cuando el único ruido o lo que sentimos es nuestra respiración. Esa respiración, ese movimiento con las plantas, el poder tener ese acercamiento con los peces, creo que es muy lindo. A mí personalmente me gustó mucho y bueno, así fue como empecé, digamos, a ejercer dentro de esta actividad. Y creo que bueno, cada día que está pasando, cada día que pasa me gusta más. Lástima que bueno, no puedo ocuparme totalmente del tema, porque no es una profesión que acá sea muy rentable, ¿no es cierto?
Este es el escenario de la tragedia. Ahora estamos en el pico de la baja mar. Cuando las aguas suban, el islote se hará casi invisible, especialmente al atardecer y con bruma. Como cuando encalló el Villarino. No hubo víctimas. La costa cercana permitió desembarcar a todos los pasajeros. También se pudieron sacar el mismo día todos los instrumentos de navegación, ropas, libros, documentos, vajilla y elementos de dotación del buque. A las 12 horas del día siguiente se elevaba un informe lapidario. El buque está perdido y el primer mal tiempo lo desguazará, ya que las olas en marea alta lo estremecen fuertemente. Pero insistimos, el mayor daño lo causó el cañoneo de otro buque muchos años después. En 1924 el cañonero Patria estuvo haciendo el relevamiento de la zona, justamente las cartas actuales se basan en ese relevamiento. Y evidentemente, y por noticias de pobladores antiguos acá de Camarones, fue sometido a un intenso fuego naval que destruyó la obra muerta del casco que estaba sobre la roca, desparramando por toda la isla trozos de su forro exterior, de una chapa de acero naval de 15 milímetros, que está rota como si fuera un cartón que lo hubieran roto con la mano, incluso pesados bloques de lastre del buque, de los cuales tenía 60 toneladas en la sentina, bloques de fundición de unos 70-80 kilos, están repartidos en la isla. Evidentemente que fue lo único que pudo provocar semejante daño fueron los disparos del cañonero Patria, que coinciden con la desaparición de la popa del buque, que estaba en voladizo sobre la roca, y el mástil de popa hacia esa época, según fue confirmado por los pobladores de la zona, que además escucharon las explosiones de los disparos. Me da mucha pena que un buque de nuestra Armada haya cañoneado y destruido al buque de más rica historia de la Armada Argentina. La proa aparece como a casi 100 metros de las máquinas de carbón que movían al buque. Muchas partes estructurales están casi intactas, semisumergidas. Lo único que queda siempre visible son los restos de la maquinaria. El paciente trabajo de Landini y su equipo permitió establecer, mediante boyas, la zona en donde bajo el agua están esparcidos los restos. Algo fundamental para la tarea de este año y los venideros. Luego de varios meses de juicios, el responsable de la nave en el momento de su colisión, teniente de fragata Juan Murúa, fue declarado culpable y cumplió su condena en la isla Martín García. Aquí podría haber terminado la historia. Pasaron casi 100 años hasta que un periodista, cuya pasión es el buceo, lo rescatara. No solo para que este buque deje de ser una de las tantas historias secretas que se guardan en cualquier rincón del país, sino para que Camarones pueda lucir con mayor orgullo su carácter de lugar histórico. Pero pronto seguiremos viaje por lugares de ensueño. Lo veremos. Cerca del puerto de Camarones se ha levantado un monumento que recuerda el primer hecho histórico ocurrido en Chubut: la llegada de la expedición de Simón de Alcazaba y Sotomayor. Aunque en rigor de verdad hay que aclarar que en realidad el desembarco se hizo en la bahía de Bustamante, 28 kilómetros más al sur, en el paraje conocido como Caleta Horno. Busquemos ahora el extremo sur de la bahía.
En estas costas suelen trabajar los legendarios algueros. Se alojan en casitas levantadas en sitios estratégicos y tienen una rutina que explica Honorio Hernando, encargado de una de las principales firmas del rubro. La gente que se integra a la actividad alguera es, ¿no es cierto?, trabajos temporarios, porque esta actividad es de acuerdo a lo que el mar, ¿no es cierto?, su naturaleza es sabia y hace, ¿no es cierto?, la profilaxis de explotación. Entonces, son trabajos temporarios, vuelvo a reiterar, que viene complementado a lo que sería la explotación agropecuaria. Cuando esa actividad cesa, ¿no es cierto?, por el periodo de tiempo, entonces se absorbe a lo otro, que es el trabajo de costa de mar. Y es una actividad que tanto la practican, ¿no es cierto?, en la familia en sí, como puede ser el grupo familiar, o sino directamente personal solo, hombres masculinos, en casillas, elementos que se tienen en la costa para esa actividad que es la recolección de algas marinas, distintas variedades de acuerdo a lo que se vaya a industrializar. Llegamos finalmente a nuestra meta final, el Cabo Dos Bahías. Aquí la naturaleza regala un esplendor que hace empequeñecer la dimensión humana. Don Hernando no titubea en manifestarse un enamorado del lugar. Ese lugar, un lugar tan agreste, tan, ¿no es cierto?, colosal, mirándolo de un ángulo de perspectiva, ¿no?, de una cosa imponente, a ir recorriendo la costa y llegar a una pingüinera donde no deja de tener su atractivo natural, ¿no es cierto?, mirando mismo también al frente de esa isla Moreno, ¿no es cierto?, tan agreste que uno la ve, donde hay una fauna, ¿no es cierto?, entre pingüinos, cormoranes, gaviotas, que es una belleza, un lugar de ensueño, como quien diría. Sigue desplazándose un poquitito los contornos de lo que es la Bahía Camarones, buscando la parte norte, y se encuentra con Caleta Sara, una entrada de mar que merece la seguridad a cualquier navegante. Tenemos el ejemplo que muy asiduamente entran veleros extranjeros, caso de hace poquitos días nomás, un velero francés, un matrimonio con una criaturita de 5 meses. Así que todas esas cosas que van, ¿no es cierto?, jalonando toda la costa, llegando a Caleta Carolina, un poquito más hacia el norte también, un lugar que si usted lo ve con futuro, hasta se puede ya llegar a practicar motonáutica, esquí, navegación a vela, así que tiene sus cosas que uno lo mira con un futuro, ¿no?, que lo interesante es que la juventud, ¿no es cierto?, vaya poniendo vista en otra cosa, ¿no? Toda la zona sur de la bahía de Camarones ha sido declarada Reserva Faunística Provincial. Aquí, entre el imponente marco del mar, sus acantilados y variados animales marinos, el guardafauna, Alvarino Alberto Neira, de 32 años, teje su filosofía sobre la vida y la soledad. Él también ha sido atrapado por el entorno. Yo nací en un pueblito muy pequeño, que es Tolabón. Nosotros está a 35 kilómetros de Trelew por la ruta 25. Y es un pueblo, como le digo, muy pequeño, entonces uno empieza a querer las cosas desde pequeño. Y después, en esta soledad, si se quiere, uno se siente muy acompañado, muy gratificante estar las noches de verano con todos los pingüinos, guanacos. Para mí es muy difícil de explicar lo que se siente estando aquí. Es curioso, en el extremo sur de la bahía existe otra pingüinera, otro refugio de los que hay pocos en el mundo. Esta es mucho mayor que la de Punta Roja. Un dato nos sorprende. No hace mucho algún funcionario porteño y distraído había proyectado vender, sí, vender para su explotación comercial, varios miles de estos animalitos. Por suerte la medida quedó en la nada. Tratamos de que a los chicos, por ejemplo, o sea, a los mayores, que les explican a sus hijos que si destruimos esto, pues nunca más. Que
sigan, que entiendan de una vez por todas que cuando terminan nuestros derechos comienzan los derechos de los demás, ¿no? Eso es lo que tratamos que nosotros, intentamos. Ahora si lo llegan a entender, bueno, es muy difícil, ¿no es cierto? Porque hay personas que lo comprenden muy bien y hay otras que no, pero tratamos nosotros, cuando se va un visitante, se va contento, nos sentimos realmente contentos, ¿no? También. Hay que reconocerlo. Es en este extremo sur donde se concentran los mayores atractivos turísticos de todos cuantos puedan tener como centro de operaciones el pueblo de Camarones. Aquí también, además de los pingüinos, buscan refugio lobos y elefantes marinos, además de los guanacos y las más diversas aves. La pesca de salmón es de tal magnitud que se ha organizado una fiesta anual de creciente fama entre los pescadores. Un último rincón, la Caleta Sara, otro lugar donde solo queda espacio para la admiración. Bahía Camarones, mucho más que el refugio de Landini, del guardafauna o de sus 1000 pobladores. Algo que no admite más palabras. Hay que verla. Una historia que el mar no pudo tragarse, porque gente como Landini y sus amigos han ido al rescate de eso que aparentemente estaba perdido y que ya no lo está. Como tampoco están perdidas otras historias que a lo largo de este ciclo hemos ido rescatando en las voces, en los gestos, en los trabajos anónimos de tanta gente. Y por qué no, también en el trabajo de los plásticos argentinos que se sumaron a esta suerte de locura llamada Un cuadro para una escuela, por medio de la cual vamos a conseguir quizá construir una escuela a partir de la solidaridad, en este caso de los plásticos argentinos. Es una locura, realmente es una locura, pero lo cierto es que pueden participar ustedes también, porque este martes, el martes 20 de diciembre, aquí en Capital, en los salones de ATC, o sea, en los pasillos, que ahora nuestro invitado nos va a explicar bien cómo es, iniciamos, para mí es una locura, Roberto, la exposición de cuadros de historia de la Argentina secreta. No sé qué es. Hay eso. que aclarar que se trata de las primeras obras que se recibieron. Esta es parte de una gran exposición que después recorrerá todo el país para que finalmente culmine en una subasta que servirá con ese dinero para construir una escuela. Claro, porque no existe el arte si no hay espectador. Y de eso nos va a hablar Julio Díaz Uzandibara, que es el jefe del Departamento Cultural de ATC, un hombre que encaró más de 200 eventos en un pasillo de ATC que ahora se llama Sala de Arte, algo así es. Sí, eso es. Lo hemos vestido a ese pasillo, esos pasillos. Lo hemos maquillado. Eso es, para estar a tono con la casa, con una propuesta cultural que muchos de nuestros telespectadores conocen, nos consta, no solamente por habernos acompañado con su presencia en muchos de los actos, sino por estas placas que muchas veces circulan a través de nuestra programación como un convite permanente para todos aquellos que deseen encontrarse no solo con las expresiones plásticas del mejor nivel, sino con otras propuestas de verdadera validez, por ejemplo, tapices, porcelanas, collage, muestras originales como una que tenemos ahora, donde con artesanía mayor un caballero ha puesto 50.000 fósforos para construir con un verdadero dechado artesanal, repito, la fragata Sarmiento. Ahora, la exposición del próximo martes, esta exposición de historias de la Argentina secreta que organizamos con la gente de Óleo y Mármol, con ustedes y con los plásticos que donaron las obras, es una especie de exposición atípica porque hay muestras de todas las tendencias, autores muy conocidos, otros no tantos. ¿Cómo ahora podés definir esta exposición del próximo martes? Toda muestra colectiva tiene de suyo un carácter atípico con relación a la muestra individual, que puede ser retrospectiva o no, pero siempre tiene cierta unidad. En el caso de este, bueno, se han reunido a través de la prédica de ustedes una serie de obras, han sido seleccionadas, las que se consideraron de mejor nivel, y entonces, bueno, ofrecerán a través de sus distintas particularidades técnicas el hacer de estos espontáneos que se han tirado al ruedo de la solidaridad
para arribar ese tizón realmente fantástico. Claro, es una muestra de distintas tendencias, pero yo creo que hay una uniformidad, hay algo que hace que todo tenga el mismo estilo, que es el estilo de la solidaridad. La solidaridad de los plásticos argentinos ha logrado precisamente que con su concurrencia con estas obras permitamos, a partir del martes que viene, la entrada es libre aquí en ATC, pueden venir a partir de las 19 horas y a partir de ahí todos los días, de lunes a viernes. ¿Hasta cuándo? Sí, hasta el 13 de enero, de lunes a viernes, entre las 14 y las 19. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos y los esperamos aquí en ATC la semana que viene, en los horarios que acabamos de decir, para que ustedes también participen como espectadores, críticos y concurrentes a esta primera exposición de las obras recibidas en Un cuadro para una escuela, esta campaña solidaria que emprendió Historias de la Argentina Secreta. Sí, nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao. Su atención, por favor. Queremos saber dónde están nuestros televidentes y qué opinan de este programa. Si usted es tan amable, escriba a Historias de la Argentina Secreta, ATC Canal 7, Avenida Figueroa Alcorta, 2977, Código Postal 1425, Capital Federal. Y le vamos a contestar su carta a vuelta de correo. Gracias.